Entonces, si tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo, está, una gráfica de velocidad contra tiempo y sacamos el área bajo la curva, ¿qué significado era el área bajo la curva, matemáticamente hablando? La integral. La integral, ¿verdad? Entonces, si tenemos velocidad contra tiempo y esta velocidad es algo así y sacamos áreas bajo la curva, estamos integrando. Ahora, si estamos integrando de un punto a otro, ¿qué es lo que estamos sacando? La posición. No exactamente la posición, porque la estamos evaluando, digamos, al ser gráficamente, estamos haciendo una evaluación definida, o sea, se hace una integral definida. Por ejemplo, si sacamos el área bajo la curva desde aquí hasta aquí, nos va a dar el desplazamiento. Entonces, cuando sacamos el área bajo la curva, si es cierto, la integral de la velocidad de una ecuación nos da la velocidad, cuando uno hace una integral definida, directamente nos va a dar el desplazamiento. Y eso lo habíamos hablado en clase, yo les dije, ¿verdad? Cada una de las secciones, cuando ustedes sacan el área bajo la curva, lo que les va a dar es el desplazamiento de esa sección. Si ustedes sacan el área bajo la curva de esta otra, entonces van a obtener el desplazamiento de esta otra. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta es desplazamiento. Profe, Sí, entonces, si se integra esa ecuación de manera indefinida, lo que se obtiene es como la ecuación de la posición, ¿verdad? Pero no el desplazamiento. perdón. O sea, si de manera O sea, indefinida, sí. perdón, si se integra. Si se integra de manera indefinida, sí nos va a dar la, nos va a dar la posición, la ecuación de posición, pero para eso ustedes Ajá. tienen que tener la ecuación de velocidad. En este caso solo tenemos una gráfica. Ujú. Entonces, en este caso era desplazamiento. Eh, Profe, una preguntita. sí, por favor. En el caso de la distancia recorrida, eso como qué sería entonces entre una y la otra, la diferencia. Hay que tener mucho cuidado, Digamos, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a irme entonces un momento a la pantalla, a la pizarra. o sea, digo yo cuando es igual así como debajo de una curva. Sí. Vamos a ver. Ustedes tienen esto acá. Sí, de hecho estoy pensando la respuesta para ver si estoy en lo correcto. Vamos a ver. Si ustedes tienen velocidad contra tiempo, la velocidad, digamos que es algo así, recto, baja. Ok, pensemos en algo así. Si yo saco el área bajo la curva acá, me va a dar el desplazamiento desde aquí hasta acá. Si yo saco, ajá, ya sé. En el caso, si ustedes quieren, por ejemplo, sacar desplazamientos, distancias recorridas, entonces lo que tendrían que hacer es sumar cada una de las distancias que hay bajo la curva. Ustedes nada más suman cada una de las distancias que hay bajo la curva. Y eso les va a dar el desplazamiento, las distancias. Pero voy de nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque si yo tengo una gráfica que es un poco diferente, cambiémosla un poco para ejemplificarlo bien. Digamos que tenga esto. Ah, pa, pa, pa. Ok, entonces vean que aquí vamos a tener áreas bajo la curva que van a ser todas positivas. Entonces eso significa que los desplazamientos van a ser, va a ser positivo, ¿verdad? Se está moviendo, empieza con una velocidad inicial, se mueve hacia adelante, se mueve hacia adelante, se mueve hacia adelante. De repente, su velocidad empieza a disminuir, pero vean que sigue siendo velocidad positiva, por lo tanto se sigue moviendo hacia adelante, sigue moviéndose hacia adelante hasta que llega a este punto. Y aquí empieza a moverse hacia atrás. Entonces, en cuestiones de áreas, esto se considera un área negativa. Por lo tanto, ustedes tendrían aquí un desplazamiento positivo, delta X positivo, este es 1, este va a ser un menos delta X 2,
Y aquí, cuando vuelve a pasar, vea que regresamos a velocidades positivas, por lo tanto se está moviendo hacia la derecha, y de aquí tendríamos un más delta x3. Entonces, el desplazamiento total va a ser igual a delta x1 menos delta x2 más delta x3. Y ese va a ser el desplazamiento. Ahora bien, si ustedes quieren determinar cuánta fue la distancia recorrida, entonces la distancia recorrida va a ser igual a delta x1 más delta x2 más delta x3. Las magnitudes. Si cada una de estas eran desplazamientos, no, es que ya aquí estoy metiendo el más, entonces aquí hay un más, aquí hay un más, entonces estos sí eran magnitudes, pero aquí había este menos, ¿verdad? Entonces este menos me hace énfasis en la dirección del vector. Aquí al ponerlos todos positivos, yo lo que estoy sumando todos los desplazamientos que hay, todas las distancias recorridas que hay. Entonces esa sería, así se vería en un gráfico cómo determinar la distancia. Ok, sí, gracias, profe. Por ahí. Ok, regresamos a la pantalla. Vamos a ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta para la caída libre? Entonces, la posición del objeto depende de la velocidad de salida. Dos objetos que caen cerca de la superficie de la Tierra se desplazan distancias iguales en tiempos iguales. Esto es correcto. O sea, si estamos muy cerca de la Tierra, indiferentemente de cómo sean los objetos, se van a desplazar distancias iguales en tiempos iguales. Ustedes pueden tener una pluma y una bola de boliche que la sueltan cerca de la superficie de la Tierra y deben de caer igual. ¿Por qué no se observa eso en la vida real? Porque la pluma es afectada por fricción del aire y por el viento en general. Entonces, eso le genera una aceleración apreciable. Pero si estuviéramos en el vacío, ambas caen a la misma razón de cambio. Los objetos más grandes tienen una aceleración mayor. Sí. En ese anterior, entonces o sea que si la resistencia del aire depende de la forma del objeto. Sí, eso es cierto, pero nosotros en la mayoría de los casos lo vamos a, ¿cómo se dice? A ignorar. Lo vamos a ignorar. No vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire para casi ningún caso, porque siempre hablamos de objetos grandes, objetos que casi no se ven afectados. La realidad es que sí, el aire puede afectar considerablemente cualquier movimiento. Vean una bola de fútbol cuando la patea un jugador, ¿verdad? Si la tira muy alto y el viento es fuerte, cambia considerablemente su trayectoria. Pero nosotros lo vamos a ignorar la mayor parte del tiempo. En general, sí, puede ser que tengo que revisar en este libro, en el Tipler, pero en muchos libros, en la parte de fuerzas, se ve un capítulo sobre fuerza de arrastre, que hace referencia a la fuerza de fricción del viento. Y la fuerza de fricción del viento tiene que ver con un coeficiente de arrastre que le llaman D, tiene que ver y ese coeficiente de arrastre tiene que ver con la forma del objeto, tiene que ver con la velocidad a la cual va el objeto. Entre más rápido vaya el objeto, más fricción va a generar. ¿Y qué otra cosa? No recuerdo que si había algún otro punto. Entonces, si ustedes piensan en los paracaidistas, por ejemplo, cuando se lanzan, hay un punto límite en el cual le llaman la velocidad, ¿cómo se llama? La velocidad de... no recuerdo el nombre. Bueno, es la velocidad límite, por ejemplo, en el cual ellos ya llegan a esa velocidad y de ahí no aumenta más velocidad. Velocidad terminal, ¿verdad? Terminales, gracias, sí, terminal, velocidad terminal. Entonces, llega un punto en el cual la fuerza de fricción se equipara con la fuerza de gravedad. Entonces, la velocidad se mantiene constante.
Y ese se le llama la velocidad terminal, como decía Gabriel. Gracias. Entonces es bastante interesante porque se puede analizar, en esos ejemplos, se puede analizar cómo los paracaidistas abren sus manos, las cierran, y eso permite que se aceleren o se frenen completamente, ¿verdad? Y eso está relacionado con el coeficiente este de arrastre que les decía. Los objetos más grandes tienen una aceleración mayor. No, esto no es correcto. Indiferentemente del tamaño del objeto, la aceleración siempre es la misma. Y la caída libre es un MRUA. Eso sí es correcto. Entonces, la respuesta correcta era que no es, o sea, recuerden que esto era un negativo, ¿verdad? No es correcto para la caída libre decir que los objetos más grandes tienen una aceleración mayor. Y en lo que ustedes hicieron, derivada de la velocidad, si ustedes derivan la velocidad de una partícula, inmediatamente obtienen la aceleración. Entonces, derivadas de la velocidad, derivada de la posición me da la velocidad, derivada de la velocidad me da la aceleración. Y una pregunta así, fuera de... ¿Y qué pasa si uno deriva la aceleración? O sea, hacer como... depende, es que depende. Si la aceleración es constante, le va a dar 0. Si no es constante, entonces usted lo que va a obtener es la tasa de cambio de la aceleración con respecto al tiempo. No tiene un nombre físico como tal, no se le ha llamado de ninguna manera, pero simplemente es la tasa de cambio de la aceleración con respecto al tiempo. O sea, cómo cambia la aceleración con respecto al tiempo. Ok, gracias. Y esta pregunta tal vez sí podía tener un poquillo de trampa, pero era un poquito de análisis lógico, ¿verdad? No digo que la respuesta sea lógica, digo de análisis lógico. Si ustedes tienen una velocidad de salida en esta dirección y tienen una aceleración que es positiva también en esta dirección, el objeto nunca se va a frenar. Si la velocidad es en esta dirección, por tanto negativa, y ustedes tienen una aceleración en esta dirección que también sería negativa, esto es V, esto es V, esto es A y esto es A. En ninguno de estos dos casos, el objeto se va a detener. Pueden existir aceleraciones negativas y el objeto no se detiene. ¿Por qué? Porque la velocidad también es negativa. Entonces, lo que va a hacer es que va a aumentar más la magnitud de esa velocidad hacia la izquierda. La única manera que un objeto se detenga, aunque sea por un instante, es si el signo de la velocidad es contraria al signo de la aceleración. Entonces, en este caso, se mueve hacia la derecha, pero hay una aceleración negativa que me lo empieza a detener hasta que se hace 0. O se mueve hacia la izquierda, velocidad negativa, y hay una aceleración positiva que lo empieza a frenar. Entonces, la respuesta correcta era que tuvieran signo contrario. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente capítulo, que es vectores de posición, desplazamiento, bueno, movimiento en 2 y 3 dimensiones. Nada más me voy a mover para... aquí. Entonces, si ustedes tienen un vector cualquiera, en este caso en 3 dimensiones, vamos a decir que este objeto se encuentra en este punto. Hacer los dibujos en 3 dimensiones no es cosa nada fácil, conlleva un poco de práctica y el secreto está simplemente en trazar los componentes de los vectores paralelos al eje que corresponden. Entonces, por ejemplo, este que estaría acá, si este es el vector A, esta que está aquí es Z, este que está aquí es X y este que está acá es Y. Entonces, esta componente que dibujé aquí sería, voy a poner otro color, AY.
esta que está acá es AX y esta que está aquí arriba es AZ. Este punto que estoy dibujando acá sería la posición del vector con respecto a este origen que yo elegí. ¿De acuerdo? Entonces, les había dejado de tarea cómo obtener las componentes de un vector en 3 dimensiones. ¿Lo lograron hacer? ¿Alguno lo intentó? ¿Alguien lo intentó? ¿Sí? Es que usted ha dado de pista, si no recuerdo mal, que era con lo de los cosenos y, o sea, uno sacaba como los componentes de Z de una manera, por decirlo así, normal, como ya la veníamos trabajando, pero el de las otras eran con términos cruzados y eso sí era que no me recuerdo. Ok, vamos a hacerlo. Ustedes, por lo general, cuando tienen un sistema en 3 dimensiones, los tienen que tener al menos 2 ángulos definidos para poder resolverlo. Esos ángulos son siempre con respecto al eje X. Entonces aquí les dan un ángulo que es el ángulo zeta, y con respecto al eje Z es el ángulo phi. Entonces tienen que imaginarse esto, ¿verdad? Ustedes tienen este vector A y vean que aquí se forma un triángulo. Voy a tratar de dibujarlo con otro color. Profe, Sí. bueno, ¿eso está bien o está mal? O sea, es que puso la componente Y abajo y la X a la derecha. Ajá. Sí, está bien, sí, lo está viendo mal. Está bien. Sí, está bien, sí lo hice bien. Vamos y lo repasamos, no importa, porque te cuesta verlo. Vean que esta componente la pongo aquí a Y porque es paralela al eje Y, ¿verdad? Es esta de aquí. X es paralela al eje X, es esta otra de acá, ¿verdad? Profe, ahí phi, digamos, el vector A está sobre X o está como más tirado para allá. El vector A está, ¿cómo se lo explico? Ve aquí que está, bueno, veámoslo así. El vector A, así por el dibujo, se ve que tiene un valor en X positivo, tiene un valor en Y, perdón, sí, en X positivo, sí, es este AX es positivo, ¿verdad? Va hacia la dirección positiva de X. AY es positivo también, va hacia la derecha. Y Z va hacia arriba, a Z. Entonces está, digámoslo así, en el primer cuadrante de 8 posibles del cubo, ¿verdad? Ya no estamos pensando en 2 dimensiones, ¿verdad? Sino que tenemos que pensar que hay 8 posibles cuadrantes. Uno aquí, otro aquí atrás, otro allá atrás, otro aquí a la izquierda y los que están abajo. Uno abajo, otro abajo atrás, otro abajo atrás a la izquierda y otro abajo adelante a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces estaría en el primer cuadrante. No está sobre esta línea X negativa, ¿verdad? Eso es lo que entiendo que lo estaba confundiendo, ¿verdad? No está sobre esta línea. Está en el aire, ¿verdad? Si ustedes tienen aquí, si mi puño es el origen, el vector está así, digamos, no se va a ver nada igual. Está apuntando hacia mí. El eje X negativo es para dentro de la pantalla, el eje X positivo es hacia mí, el eje Y está hacia la derecha, en esta dirección, el eje Y negativo es para allá y para la izquierda, Z para arriba positivo, Z para abajo negativo. Entonces, esto está apuntando hacia mí, pero un poco hacia la derecha y arriba. Entonces, eso es más o menos lo que está acá. Ok. Entonces, vean que aquí tengo este ángulo phi. Ese ángulo phi está directamente, bueno, ambos ángulos están directamente sobre, por lo menos una parte del vector. Vean que phi está pegando directamente sobre el vector. Entonces, me facilita un poco las cosas. Vean que si yo hago A por el coseno de phi, sería el coseno es el que está adyacente al ángulo, ¿verdad? Entonces sería sobre esta línea que está acá. Entonces lo que estoy calculando aquí va a ser directamente
AZ. Ahora, si yo uso A por el seno de phi, vean que el seno de phi lo que me va a tirar es la línea que va desde aquí hasta el vector. De otra manera, si lo ponemos, este ángulo, voy a borrar eso, este ángulo phi que está aquí es el ángulo phi que podemos ver aquí mismo también, ¿verdad? Porque podrían verse como internos, ¿cómo se llama? Son los ángulos internos. Ya se me olvidó el nombre de eso del cole. No son internos, no son complementarios. ¿Cómo es que se llama? Bueno, lo que tenemos es este caso. Una línea, este va acá y este va acá. Estamos dibujando a phi acá y por lo tanto aquí también vamos a tener a phi. Es equivalente a esto. Correspondencia de ángulos. Correspondencia. Ok, ángulos correspondientes. Gracias. Entonces, aquí vamos. Uy, ya borré un montón de cosas. Entonces, A por el seno de phi, lo que me va a dar es, si esto que está aquí es phi, lo que me va a dar es esta línea que está acá. Esta línea no es ni AY ni AX. Esta línea es la proyección de A o la sombra de A, si lo quieren ver así, sobre el plano XY. Y ahora sí, con esa proyección y el ángulo zeta, entonces vean que yo puedo agarrar y obtener este valor de acá y este valor de acá. Uno equivale a X y el otro a Y. Si yo hago A seno de phi, que ya lo tengo, por el cos de zeta, me estaría dando el adyacente, que sería este de acá. Por lo tanto, aquí estoy calculando a X. Y a Y. Profe, ¿podría repetir eso? Sí, que me perdí viendo el dibujo, o sea, no entendí bien. Ok. Este A seno de phi que calculamos acá es esta línea que está acá. Sí, ese sí lo logró. Esta línea, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si utilizamos zeta, vean que aquí yo tengo otro triángulo que se forma con esta componente, esta otra componente y esta de acá, donde aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces es como un triángulo rectángulo. Si yo utilizo zeta y lo multiplico por esta línea que es como la hipotenusa en este caso, entonces me quedaría que el coseno multiplicado por ese valor de acá me va a dar la componente que va en X. Entonces a X va a ser igual a seno de phi, que es la proyección esa, por el coseno de zeta. Y a Y va a ser igual a seno de phi por el seno de zeta. Y así es como calculamos las componentes en 3 dimensiones. Ok. Pero, sí me pregunto, claro, intentar ver como el triángulo, o sea, que el ángulo de 90 justo estaba ahí, pero bueno, supongo que es con la práctica. Es que sí es difícil de verlo porque es una proyección, ¿verdad? Yo no estoy viendo todo en 3 dimensiones, pero vea que entre el eje X y el eje Y hay 90 grados. Tiene que haber 90 grados porque es un sistema ortonormal. Entonces aquí tiene que haber 90 grados. Sí, ya. Pero Sí, ya lo mejoraste. Cuesta mucho verlo porque sí, es una proyección de 3 dimensiones en una hoja o un espacio de 2 dimensiones. Entonces no es fácil. Bien. Entonces, el vector posición usualmente se le llama en 3 dimensiones o en 2 dimensiones R.
y lo podemos ver como un Rx en la dirección Y más, voy un segundo, es que le metí ahí esa flecha no iba arriba. En la posición Y, Rx más Ry en la posición J más un Rz en la posición K. Y este es el vector posición. Si el vector posición ocurre lo tenemos, o conocemos el vector posición para un tiempo t, y de repente ese objeto se mueve hacia algún lado, entonces podríamos tener una posición distinta, o tenemos una posición distinta de R final, de manera que podemos definir el desplazamiento delta R como R final menos R inicial. Igualmente, podemos determinar cuánto es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, hablamos de la velocidad media. La velocidad media que va a ser igual a delta R entre delta T. También se le pone, cuando se habla de velocidad media, o se le pone aquí una línea, haciendo énfasis en que es un promedio, o se le pone aquí una M de velocidad media. Entonces eso lo que me dice es de cómo o qué tan rápido se cambió su posición con respecto al tiempo. La tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y si estamos trabajando con la velocidad instantánea, si hablamos de velocidad instantánea en 3 dimensiones, lo que vamos a tener es que es la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces recordemos que, de nuevo, estamos trabajando con vectores, vamos a tener una Vx en la dirección Y más una Vy en la dirección J más una Vz en la dirección K. Lo interesante de trabajar en 2 o más dimensiones, en 3 dimensiones, inclusive para cuestiones muy, muy teóricas, 4, 5, 6 dimensiones, que eso se trabaja a nivel de tensores y es algo que aparece matemáticamente, pero no necesariamente tiene una explicación física. Pero bueno, cuando se aumentan las dimensiones, lo que sabemos es que cada una de las direcciones es independiente de la otra. ¿Qué significa esto? Que entonces yo puedo trabajar como la derivada de X con respecto al tiempo en la dirección Y más la derivada de Y con respecto al tiempo en la dirección J más la derivada de Z con respecto al tiempo en la dirección K. Entonces cada una de ellas me va a dar las puedo trabajar de manera independiente. En algunos casos vamos a tener que, como vamos a ver más adelante, que en X no se mueve o no está acelerado en X, pero en Y sí, o que en Z sí está acelerado, pero en X, y en X también, pero en Y no. O sea, puede haber combinaciones de movimientos muy, muy diferentes, muy... y para nada complementarios, ¿verdad? Existen casos en los cuales sí les pueden decir que la posición del objeto depende, la posición del objeto en X depende de la posición en Y. Entonces, ahí también se los hablé en algún momento, que ustedes les podían dar una ecuación que era X en función de Y. Entonces, vean que, por decir algo, que X va a ser Y o al revés, mejor. Hay un ejercicio que es determinar la velocidad de un objeto que sigue una parábola y igual a x al cuadrado. Y entonces, si ustedes quieren determinar la velocidad en y, entonces ustedes tienen que hacer la derivada de y en función del tiempo para obtener la velocidad. Pero lo que pasa es que y es una función de x. Entonces,
uno lo que hace es que agarra y dice, por regla de la cadena, la derivada de y de x por la derivada de x de t. Y esto es igual a, entonces ustedes, por ejemplo, hacen la derivada de y con respecto a x. En este caso, en este ejemplo particular, aquí esto me quedaría 2x por dx de t. Y dx de t es la velocidad en x. Entonces, la velocidad en y para este caso va a ser igual a 2 veces x vx. Y ahí entonces ya pueden determinar cuánto es la velocidad en y, a pesar de que y no dependía del tiempo. Son situaciones muy particulares, pero que pueden encontrarse en algún problema. Profe, Sí, y ese VX, ¿qué dirección tendría? Igual en I. no. Aquí hay que tener cuidado. Porque al yo hacer, sí, es una muy buena pregunta. Al yo estoy trabajando con la velocidad en Y, ¿verdad? Y la velocidad en Y siempre tiene que ser en J. La velocidad en Y va a ser en J. El Vx que me apareció acá, estamos hablando de la rapidez o de la magnitud de la velocidad. Ok, ese no es un vector, ¿verdad? Entonces, No, este no sería vector, tienes razón. Y por eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que aquí y es igual a x al cuadrado en la dirección j. Tal vez, bueno, deberíamos de verlo así. Entonces, la derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual a todo esto y siempre en la dirección j. Y aquí me quedaría en la dirección j. Pero sí, es una muy buena pregunta. Entonces, bueno, esto es un caso muy, muy particular que se podrían encontrar. Profe, Si quieren, después hacemos un ejercicio de esto. Sí, pero igual esa Vx, digamos, es un escalar, pero igual es la velocidad, bueno, la magnitud de la velocidad en la dirección X. es la magnitud de la velocidad en la dirección x, que en el caso de ese problema que les estoy hablando, se los dan, les dicen que la velocidad en x es igual a 3 metros por segundo. La rapidez es igual a 3 metros por segundo. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el vector de velocidad, perdón, el vector de velocidad va a ser igual a v, que sería vx, que lo conocemos, en la dirección y, más 2 veces x, vx, en la dirección j. Entonces, vean que esta velocidad sigue dependiendo de la posición en x en la cual se encuentran, ¿verdad? Pero bueno, si quieren, después busco este problema y lo hacemos para la próxima clase. Creo que va a haber tiempo suficiente para hacer bastantes ejercicios. Espero yo. Bien. Entonces, como les decía, lo bonito de esto es que ya básicamente lo manejamos todo, ¿verdad? Es simplemente extenderlo a las otras dimensiones. Nada más nos queda ver el vector aceleración, que se refiere a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y que también se puede ver como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que entendamos esto, y esto, bueno, también va a ser igual a una AX en la dirección Y, AY en la dirección J y AZ, perdón, en la dirección K. Entonces, una vez que entendamos esto de que cada una de las direcciones es independiente, todo se nos hace más fácil. Porque entonces podemos pensar en cualquier posible movimiento y podemos trabajarlo de manera independiente cada una de las direcciones. Lo que sí puede pasar, entonces, es que le puedan pedir cuál es la gráfica de la trayectoria, entonces habría que graficar X, Y, Z al mismo tiempo y eso podría ser un poco complicado, pero en 2 dimensiones no lo es tanto. Y entonces ahora aquí lo que nos queda ver es por lo menos dos movimientos particulares. El primero es
proyectiles o movimiento parabólico. Vámonos, movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Que el movimiento parabólico es un caso muy específico de movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué en dos dimensiones? Ustedes me pueden decir, profesores, en tres dimensiones. Porque yo puedo acomodarlo siempre mi origen de manera que me quede en dos dimensiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran esta situación y ustedes dicen, este es su origen en tres dimensiones y van a lanzar una piedra que va a ser el siguiente movimiento. Sale desde el origen y hace algo así y llega a este punto de acá. Entonces esto sería un movimiento a todas luces en tres dimensiones, ¿verdad? Pero entonces yo me puedo preguntar, al igual que con el triángulo anterior que vimos antes, yo me puedo preguntar, bueno, pero ¿para qué me voy a complicar yo tanto en analizar aceleraciones en Z, velocidades en X y velocidades en Y, si yo puedo agarrar esto y cambiar mi eje coordenado de manera que el eje coordenado que voy a seleccionar va desde aquí en esta dirección? Voy a cambiarle el color, no sé si lo puedo cambiar ya. Bueno, en esta dirección. Y a este le voy a llamar X. Y sobre este otro que tenía acá, y lo voy a llamar Y. De manera que entonces al final esto se observa de esta manera. Y es en dos dimensiones. Yo puedo simplificar los movimientos para que me queden en menos dimensiones y no tener que analizar tantas cosas. Entonces, movimiento parabólico se refiere a un movimiento en dos dimensiones. ¿Perdón? ¿Verdad que uno no presta la misma atención si en el caso de usted la profesora es guapa? No. Perdón. Es que José ya era asexual. Eso es sexual. Sí. Muchachos, por favor, apaguen el micrófono. Asexual. Gracias. Bien. Entonces, Profe, sí. entonces, bueno, no sé si hay alguna regla en general para los movimientos. O sea, que uno diga, si el movimiento tiene tal cosa, se puede describir como un movimiento en dos dimensiones en lugar de tres. ¿Cómo identificarlo? Es difícil. De hecho, mientras estaba hablando, lo estaba pensando. ¿Cómo identificarlo? Es difícil, ¿verdad? Porque si ustedes dicen su posición en X, su posición en Y, su posición en Z es esta, ya ustedes están un poco atrapados. Necesitarían saber cuáles son los vectores directores de cada uno de ellos. Y a partir de los vectores directores, entonces ustedes, vamos a ver, sí, necesitaría saber el vector director del movimiento y a partir de ahí, entonces ustedes dicen, bueno, voy a acomodar un nuevo sistema coordenado de manera que me coincida con esta dirección. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy simplificando la dirección X y Y, esta de acá. Esta sería la Y y esta sería la X. Y la estoy simplificando, algo que va en un plano, la estoy simplificando a una sola. Entonces, para eso ustedes tendrían que saber cuál es la dirección o el vector director del movimiento para poder simplificarlo, pero no es tan fácil. Lo que quería decirles con esto es que este tipo de movimiento solamente involucra dos direcciones y uno las podría acomodar así, pero si el sistema coordenado los obliga a trabajar en tres dimensiones, entonces de ahí se tiene que trabajar en tres dimensiones, no pasa nada. Ok. Bien,
Entonces, el movimiento parabólico tiene la siguiente característica. Son en 2 dimensiones, pero además tenemos una de las direcciones como un movimiento acelerado. Usualmente, o digamos así, por convención, en el movimiento parabólico, se coloca el eje Y coincidiendo con la gravedad. De manera que en este tipo de movimientos la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. Eso es un error que sí quiero que aclaren siempre. Cuando ustedes les preguntan en qué dirección va la gravedad, ¿ustedes qué tienen que decir? Hacia el Y negativo o algo así. Es que la respuesta común de todo el mundo es hacia abajo. Y en una aproximación, o aproximadamente, es correcto. Tomando en cuenta que la Tierra es enorme, sí, es correcto, pero la aceleración de la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Y esa es la respuesta correcta. La aceleración de la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Nada más que en física 1, eso no lo vemos hasta el final. Y para todos estos movimientos cercanos a la superficie de la Tierra, se puede aproximar a que va hacia abajo. Entonces, como la Tierra es tan grande, la aceleración que tengo acá es igual a la aceleración que tengo acá, es igual que tengo acá. Pero si pensamos en la Tierra como una esfera, la aceleración de la gravedad en esta dirección o en esta dirección, entonces la posición sí va a depender, ¿verdad? Pero eso es simplemente porque la Tierra es muy grande. Entonces, el decir que va hacia abajo es una aproximación, o una simplificación porque la Tierra es muy grande. Permiso. Sí. Profe, pero ahí, bueno, sé que no tiene nada que ver, pero varía la gravedad dependiendo del lado de la Tierra en el que usted esté. Sí. O sea, ¿quiere que lo discutamos desde un punto de vista real o quiere que lo discutamos desde un punto de vista práctico? Sí, dígame usted. No. O sea, era una pregunta sin respuesta realmente. El asunto es el siguiente. La Tierra tiene un montón de imperfecciones, tiene un montón de irregularidades. El simple hecho de que más de la mitad esté cubierto por agua y que la Tierra propiamente, o la parte que es tierra es tan pequeña, ya eso me genera diferencias de masa importantes. Por lo que la gravedad no necesariamente es lo mismo en este punto que en este punto. Entonces eso es una cosa importante tomar en cuenta. Además, la gravedad no es esférica como la simplificamos nosotros, es achatada en los polos. Entonces, la gravedad que hay en los polos es distinta a la gravedad que hay en el trópico. Hay unas pequeñas variaciones ahí. Entonces, sí, no es igual en todas partes. Nosotros, cuando veamos la parte de gravitación, todo lo que tiene que ver con la ley universal de la gravedad, nosotros simplificamos a que la Tierra es esférica y por tanto, entonces tenemos esa esfera y por tanto la gravedad es radial. ¿Qué significa radial? Que significa que la gravedad que vaya sobre esta línea verde va a ser idéntica en todas partes, la magnitud de la gravedad va a ser idéntica en todas partes. Entonces, la gravedad que hay aquí va a ser igual porque la distancia que hay desde aquí al centro de la Tierra es idéntica. Este es el centro de la Tierra, esto es R. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta el centro de la Tierra es la misma en todo ese círculo verde. Por lo tanto, vamos a
calcularlo como que la gravedad es igual en toda esa línea. Es una línea isogravitacional, digámoslo así. Y tiene forma radial. De nuevo, esto es una Profe, aproximación y no es realmente como ocurre. Sí, lo que no entendí es, bueno, de esa explicación de ser radial, o sea, ¿qué quiere decir que la gravedad es 9,8 segundos, pero desde un punto exterior de la Tierra, o sea, un poquito más lejos uno siente menos aceleración? ¿O cómo es? sí, es así, es correcto. Eh, Vamos a ver, estoy adelantando 14 capítulos. Esto es el último capítulo que vamos a ver. La fuerza gravitacional es igual a una constante G, masa de la Tierra, masa de cualquier objeto, entre R al cuadrado. Entonces, conforme usted se aleja más de la Tierra, la fuerza gravitacional va a ser cada vez menor, claramente. O bueno, eso esperaría uno, ¿verdad? Que entre más lejos esté, menos afectación pueda tener la Tierra sobre mí. Aún así, la Tierra es tan grande en comparación a nosotros que la diferencia que hay de la aceleración de la gravedad entre la superficie y, por ejemplo, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, es creo como de 1 punto algo, digamos. La aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8 y y en la Estación Espacial es 8,87, una cosa así. La diferencia es muy, muy poca. Todavía hay que alejarse muchísimo más para sentir una disminución importante. Y además también se podría considerar, y eso también se puede hacer, determinar cuánto es la aceleración de la gravedad en el centro adentro de la Tierra. Y bueno, es un ejercicio que se puede hacer. En fin, dejémoslo aquí un momento, vámonos a descanso. Vamos a ver qué me hace falta ver. No, 5 minutos. Entonces nos vemos a las 4:12. Estiren nada más y nos vemos ya casi. Tomen agua, los que tienen que tomar agua, y nos vemos a las 4:12 minutos. ¿De Ok, acuerdo? ok. Gracias. Bien, entonces, eh, se coloca el eje Y coincidiendo con la gravedad en este tipo de movimientos parabólicos, de manera que, o proyectiles también se llama, de manera que la aceleración únicamente existe en el eje Y. Entonces, lo que vamos a tener es que la aceleración va a ser igual a G en la dirección, o menos G en la dirección J, únicamente. Entonces, en la dirección J lo que tenemos es un movimiento uniformemente acelerado. Y en la dirección X, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. ¿Qué significa que el movimiento sea rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante, básicamente. Entonces, de esta manera podríamos pensar en X, que la posición final en X final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Y la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. O sea, en todo momento vamos a tener la misma velocidad en X. Y en el eje Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Significa que, Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más G por T. Recuerden que, vean que estoy poniendo bueno, tengo que poner todos vectores, perdón.
Esto todo es vectorial, 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 listo. Vector, vector, y aquí igualmente vector, vector. Recuerden que esa G que estoy poniendo ahí es una G vectorial, por lo tanto, no está, el signo está dentro de ella, ¿verdad? Una vez que estamos sustituyendo valores, tenemos que ponerle la dirección a esa G. Esa G es menos 9,8, porque iría en la dirección negativa de, el eje Y. Además, bueno, las otras ecuaciones, ¿verdad? Estas dos, digamos, son las más importantes, pero también tenemos que la velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces G por Y final menos Y inicial. ¿Y cuál otra ecuación me hace falta? Las de, bueno, las de velocidades medias. Que la velocidad media en Y, eso es una M, pero me salió horrible. M en Y. El negativo de G ya está en esa fórmula, hay que ponerlo igual. No, aquí sí ya está. Ahí ya está. Aquí ya está porque aquí vean que no le estoy poniendo el vectorcito a la G. Ok, profe, gracias. Ahí ya se lo acomodé. La velocidad media en Y va a ser igual a 1/2 de la velocidad en Y más la velocidad inicial en Y. Y que la velocidad, ¿cuál era la otra? A la de que Y va a ser igual a Y inicial más la velocidad media en Y por T. Básicamente esas son las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, por lo general, cuando estamos trabajando con movimientos en proyectiles, de proyectiles o parabólicos, ustedes lo que tienen es lo siguiente, una trayectoria que es parabólica, como su nombre lo dice. Van a tener una velocidad inicial, que es este vector que va aquí, V inicial. Vamos a tener un ángulo θ, que es el ángulo de salida. Vamos a tener un V máximo, una Y máximo, que es la altura que hay de aquí. Y máximo. Y tenemos un alcance. Ahora, hay que ser bastante cuidadosos con esto del alcance y la altura máxima. ¿Por qué? En los libros, alcance, que utilizan esa ecuación, esa letra R, alcance se refiere a la distancia que hay desde el punto de salida hasta el punto donde el objeto llega a tener la misma altura. No se refiere a donde el objeto cae. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque puede ser que ustedes en los libros se encuentren una ecuación que le llaman R, que es el alcance. Y entonces ustedes dicen, el alcance, con esto ya saco a qué distancia llegó en X. Y no, eso no significa, el RS que está ahí, no les va a dar la distancia a la cual llega en X. Depende mucho de la forma del problema. Por ejemplo, si ustedes tienen un acantilado y les piden a qué distancia llega la piedra que se lanzó, ustedes lo que le están pidiendo es esta distancia de acá, X. Esa ecuación R, que se pueden encontrar en algunos libros y que yo no voy a demostrar porque no me gusta, es la distancia que hay desde el punto de salida hasta el punto donde se encuentra la misma altura del punto de salida. Ese es el alcance que ellos definen ahí. Si ustedes están en una situación como el del lado izquierdo, en el cual el objeto sale del suelo y vuelve a caer al suelo, entonces ese alcance sí les serviría. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué esa ecuación no sirve? Porque esa ecuación se basa en que el movimiento es una parábola perfecta, simétrica. Entonces, en este caso sí es una parábola simétrica y simplifican las cosas diciendo que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada.
En este caso no se puede asumir eso, porque el tiempo de subida no es lo mismo que el tiempo de bajada. Entonces, mucha atención a lo que encuentran en los libros y a lo que significa realmente eso. Entonces, vean que... Opa, ¿qué pasó? Ah, es que estoy... No sé. Me da cólera. Sí. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una plaza y tiro una pelota, no importa cómo la tire, siempre la parábola que va a hacer la pelota es simétrica. Sí, la parábola va a ser simétrica. Déjame un segundo, denme un momento. Perdón. Sí, en una plaza, vamos a ver, en una plaza que es plana, ustedes tiran la piedra o la bola y ustedes, a ver, volvemos al asunto ese de que estamos haciendo simplificaciones. No hay interferencia del viento y tampoco vamos a considerar que la bola pueda hacer chanfles o este tipo de cosas. Que todo tiene relación con el viento. Pero bueno, asumiendo que el viento no existe, sí, es simétrica, es una parábola perfecta. ¿Por qué? Véanlo aquí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vean que la posición en Y es esta de acá, ¿verdad? Ahora voy a agarrar la posición en X y voy a despejar para T. Entonces de aquí me queda que T va a ser igual a X final menos X inicial entre V en X, V0X. Y ahora voy a sustituir esta T dentro de la ecuación en Y. ¿Por qué? Porque vean que, ¿por qué puedo hacer eso? Vean que el tiempo es igual en las dos direcciones, ¿verdad? Tanto en Y como en X, ¿verdad? Si ustedes quieren determinar cuánto es la altura o cuánto es la distancia recorrida en este punto, de ahí es el tiempo que tardó desde aquí hasta acá. Y es el mismo tiempo, tanto en Y como en X. Entonces, el tiempo sí yo lo puedo ir acomodando en una ecuación o en la otra, como yo lo necesite. Entonces, sustituyendo el tiempo en la posición en Y, me queda que Y final va a ser igual a Y inicial más V0 Y por X final menos X inicial. Voy a asumir que X inicial es 0 para mayor facilidad y evitarme complicaciones a la hora de jalar eso. Nada más voy a poner X. Es igual a X entre V0. Voy a poner aquí X0 igual a 0. Entre V0X y más un medio de... Voy a también a cambiar aquí esto un poco y ya voy a trabajar con... Voy a asumir que todo está en la dirección Y ya voy a trabajar con las magnitudes. Menos un medio de G por X final al cuadrado entre V0X al cuadrado. Ahora, vean que esto que está acá es una ecuación cuadrática donde Y depende de X y es una ecuación cuadrática. Entonces, esto es una parábola. Una parábola con curvatura negativa, que es justamente lo que estoy yo dibujando acá. Si ustedes determinan cuáles son los ceros que hay en esta ecuación, les va a quedar que los ceros van a ser en 0 y en algún otro punto, ¿verdad? Más adelante. Además, bueno, esto todavía se puede manejar un poco más, tomando en cuenta que Vx es igual a V0 por el coseno de zeta y que Vy es igual
a V0 por el seno de zeta. Entonces, sustituyendo eso que está aquí, me queda que y final es igual a y0 más V0, no, mentira, V0 no, se cancelan. Me queda seno de zeta entre coseno de zeta, que sería tangente de zeta, por x final, o por x, dejémoslo como x nada más, menos 1/2 de g, o otra forma de ponerlo es 2 veces V0 al cuadrado por el coseno cuadrado de zeta, g por x final al cuadrado. Profe, O x al cuadrado. ¿Sí? entiendo que las dos primeras son componentes de X y la de Y, el vector de inicial de salida, ¿verdad? Estas dos de acá. Ajá. Sí, son las componentes X y Y de la velocidad. Ah, ¿y el tercero qué es? Ahí me perdí. Esto que está aquí. El tercero, el de que tiene Y final es igual a Y inicial más tangente de teta X menos. Esto, lo que hizo fue sustituir estas dos ecuaciones, las sustituí aquí y me dio esto. Ah, ok. Vea que aquí está V0x y aquí está V0x al cuadrado y aquí está V0y. Entonces vea que si yo meto aquí V0x, me queda V0 cos de zeta y aquí arriba me queda V0 seno de zeta. Se cancelan los V0s y me queda seno de zeta sobre coseno de zeta, que es tangente de zeta. Y aquí nada más sustituye este V0x, que sería V0 al cuadrado por el coseno cuadrado de zeta. Vea que aquí está todo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. O esta es la ecuación de un proyectil. Es cuadrática. Y por lo tanto, va a ser simétrica, ¿verdad? Profe, ¿y eso se cumple siempre o solo en este caso que usted dijo que la velocidad inicial era cero? Digo, la posición inicial. No, sí, a ver. Sí, sí, vamos a ver. Aquí hice una condición que el origen siempre tiene que estar, o sea, la posición horizontal de salida es 0. Voy a poner el origen siempre donde sale, que eso es lo más común, ¿verdad? Siempre uno lo hace. Y después de ello se cumple para cualquier movimiento proyectil. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosas van a pasar? Si ustedes tienen que pensar matemáticamente, de nuevo, volvemos al caso del risco o del acantilado. Si ustedes tienen esta situación y hacen esto, entonces cuando ustedes saquen, por ejemplo, las posiciones, no las posiciones, los ceros para determinar, por ejemplo, cuando llega al suelo, ustedes quieren saber cuándo llega al suelo. Si ustedes tienen el origen acá, ustedes quieren determinar cuándo llega al suelo. Entonces ustedes igualan esta ecuación a 0 para determinar el punto X. Entonces les va a quedar que X va a ser igual a un valor negativo, que se va a hacer este punto matemático que físicamente no existe, porque matemáticamente esta es la parábola, pero físicamente ese punto no va a existir, la piedra no puede llegar ahí y el otro punto va a ser acá. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar cuál valor tienen que discriminar, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, en este caso, para valores negativos no tiene ningún sentido físico, porque la piedra sale de 0 y va hacia la derecha. Entonces, este valor que me sale de la resolución de la cuadrática que hay aquí no tiene sentido físico. Y bueno, básicamente todos los problemas se resuelven combinando este set de 7 ecuaciones. Ustedes agarran y van a tener diferentes datos y a partir de esos datos entonces calculan para lo que le pidan, ya sea tiempo, ya sea posiciones, ya sea velocidades. Y eso es esta parte de movimiento parabólico. ¿Alguna duda con movimiento parabólico?
¿Nadie? Profe, y entonces ese Y final sería como hasta donde llega, ¿de dónde? O sea, El Y final, lo pongo como Y final, pero vamos a ver, el Y es cualquier punto, ¿verdad? Donde ustedes quieran evaluarlo, para las condiciones que ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes me dicen, si yo les digo a ustedes, determine cuánto es la posición Y a los 3 segundos, entonces ustedes agarran esta ecuación y la evalúan para 3 segundos. No significa que se refiere, perdón, no significa que esta Y final siempre se va a referir a esta altura que va a haber acá, ¿verdad? Se refiere a la altura cualquiera, al tiempo que yo lo esté evaluando, o en este caso de esta otra ecuación, a la posición en X que yo esté evaluando. Si ustedes quieren saber cuánto es la altura para X igual 50 metros, y 50 metros calza aquí están los 50 metros, entonces lo que les va a dar es la altura que va a haber aquí. Ahora, claramente tienen que conocer ángulos, tienen que conocer velocidades iniciales. Entonces, depende de lo que ustedes les den en el problema, van a necesitar más o menos enredarse en las ecuaciones estas. ¿Sí está claro? sí, profe, pero bien. Ok. Bien, el otro ejemplo de movimiento en dos dimensiones es el movimiento circular. Imaginemos que tenemos la siguiente situación. Este es el eje X, perdón, este es el eje X. Y entonces tenemos una partícula que se mueve en un círculo aproximadamente así. Asuman que eso es un círculo. Entonces, esta partícula que la voy a ubicar acá tiene un vector posición aquí, R, que va a tener un valor en X y un valor en Y. Ay, qué horrible. Esto sería X y esto va a ser Y. Bien. Entonces, si ustedes aquí en este punto cambiamos voy a cambiar voy a cambiar mis ejes coordenados y voy a utilizar aquí en este punto un vector que le voy a llamar vector tangencial y un vector que le voy a llamar vector radial. Ese vector tangencial, si lo vemos así, vean que aquí hay un ángulo, podemos verlo como que hubiera un ángulo zeta. Entonces ese vector tangencial es este mismo, aquí está este zeta, y este zeta va a estar, vamos a ver, zeta va a estar acá también. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí zeta? Bueno, esta es la misma línea, ¿verdad? Y la horizontal, entonces zeta está acá, este es el complementario. Y vean que entre R y tangencial, entre R y T, hay 90 grados, por lo tanto aquí está otra vez zeta. De manera que yo puedo definir el vector tangencial como menos el seno de zeta en la dirección Y más el cos de zeta en la dirección J. Y al vector radial yo lo puedo definir como cos de zeta en la dirección Y más seno de zeta en la dirección J. Ahora bien, este objeto se está moviendo en el círculo. Por lo tanto, después de un tiempo dado, este objeto se encuentra en otro punto, por acá, digamos.
Ahora el objeto se va a encontrar por aquí arriba. Entonces vean que el ángulo cita va a ir variando. Sí, perdón. O sea, es que lo que no entiendo es cuando movió como el punto de referencia. O sea, lo que hizo fue mover el vector R y lo sacó un poquito más. No. No. Esta R que está acá es mi vector posición en los ejes X, Y. Y lo que estoy calculando o lo que estoy obteniendo acá son los vectores directores radiales y vectores directores tangenciales a partir de el ángulo cita y a partir de las X y Y, o sea, los vectores directores X y Y. Pero estos no tienen nada que ver con el objeto en sí, porque si ustedes piensan en cualquier otra posición también va a tener un ángulo cita acá, y si ustedes hacen el cálculo de dónde está el vector tangencial y dónde está el vector radial, lo pueden hacer. Y el vector que está en el, bueno, perdón, el ángulo que está en el vector tangencial, en el vector director tangencial, sí. ¿también es teta o no? Sí, también es teta, cita. Ok. Sí, sí, sí. No, profe, para ver si como que se entiende, la idea de fondo es como registrar el movimiento de la circunferencia, ¿no? Conforme se va moviendo, digamos, alrededor. Exacto, esa es la idea. Lo que pasa es que las coordenadas cilíndricas o coordenadas tangenciales y radiales son bastante útiles para estudiar estos movimientos y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, como les decía, el objeto se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo alrededor del círculo y en un cierto instante después va a tener otra posición. Ahora, Profe, sí. Una pregunta. Cuando va a hacer las componentes tangencial y radial, digamos, está tomando, para sacarle, está tomando el origen, por así decirlo, al punto, porque, digamos, hizo el menos centro, digamos, esa es mi duda, porque, digamos, en el dibujo, sí, está en el eje positivo, pero si el referencia es el punto, entonces sí es el menos centro. Si este menos es porque, sí, digamos, el tangencial va en esta dirección. Entonces va al lado izquierdo de la X. Y el radial va en esta dirección. Entonces va hacia el lado derecho. Profe, y ¿verdad que la dirección del R es ortogonal al de la dirección del tangencial? Sí, hay 90 grados entre ellos dos. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver, me perdí en todo lo que quería contarles. Ok. Entonces, si ustedes piensan en que este objeto va a irse moviendo en esa dirección, ustedes pueden considerar la posición del objeto R va a ser igual a, vamos a ver, a R cos de zeta en la dirección I más R seno de zeta en la dirección J. Ahora bien, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y hago la derivada de la posición de R con respecto al tiempo de T. Entonces vean que esto me va a quedar igual. R es una constante. En esta R que está aquí es una constante, ¿verdad? Porque es el radio del movimiento circular y el radio no está cambiando. Entonces R es una constante. Entonces me queda R por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de zeta en la dirección I. Y aquí me queda más R. Ah, perdón. Aquí se me olvidó algo. Ahora sí. Es R por la derivada de coseno de zeta, que es menos seno de zeta, por la derivada de lo de adentro. ¿Por qué la derivada de lo de adentro? Porque el zeta está cambiando. Recuerden que el objeto está moviéndose. Entonces aquí me queda la derivada de lo de adentro de zeta, que es la derivada de zeta con respecto al tiempo. Esto es importante. Más R cos de zeta más R cos de zeta por la derivada de lo de adentro. Ah, bueno, y la dirección, se me olvidó poner la dirección. La dirección I
Aquí está zeta I más R cos de zeta por la derivada de lo de adentro de zeta de t en la dirección J. Ahora bien, de R de t, que es igual a la velocidad, entonces va a ser igual a, voy a sacar R factor común para ambas cosas y voy a sacar este de zeta de t. Entonces me queda R de zeta de t y aquí me queda menos seno de zeta en la dirección I más cos de zeta en la dirección J. ¿Y eso qué es? Esto es la dirección tangencial. Entonces vean que yo la velocidad la puedo acomodar como un R, que es una constante, de zeta de t. Este de zeta de t le llamamos omega. Y este omega es la velocidad angular, o sea, qué tan rápido está cambiando el ángulo con respecto al tiempo. La tasa de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Lo voy a poner acá. Esto es velocidad angular. Profe, ¿y eso termina siendo un vector también? ¿O? Sí. De hecho, sí, porque vea que aquí está la dirección tangencial. No, pero el omega solo. Es sí. Eventualmente, digamos, aquí estoy poniendo nada más como magnitud. Pero uno puede hablar en otro contexto, uno puede hablar del vector omega. El vector omega tiene la dirección en el eje Z. Se tiene que trabajar en 3 dimensiones acá. Por convención, sigue la ley de la mano derecha. Entonces, si la rotación del ángulo sigue la ley de la mano derecha de esta forma, omega va hacia afuera y es positiva. Si va la rotación en este sentido, a favor de las manecillas del reloj, entonces tenemos un omega negativo, siguiendo la ley de la mano derecha. Pero bueno, esto no quiero enredarlos todavía con eso, no hace falta. Entonces vean que la velocidad se puede acomodar como si fuera en una única dirección. Ahora, si agarramos esta ecuación de acá y la vuelvo a derivar, y hago la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, de v de t, entonces voy a tener R, que es una constante, por la derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces esto me da la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo por toda esta parte que está acá sin derivar. Entonces lo voy a dejar como el vector tangencial más R de zeta de t por la derivada de lo que está, de la segunda parte, ¿verdad? Que está aquí. Entonces la derivada de menos seno, esto me queda menos cos de zeta de t en la dirección I menos seno de zeta de t en la dirección J. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es que a esto que está acá es la aceleración, es igual a R. Esta parte bueno, no importa. R, a esta segunda derivada de zeta con respecto al tiempo se le llama alfa, que es la aceleración angular. En la dirección tangencial, más, aquí me queda R, vean que puedo sacar a factor común un de zeta de aquí del lado derecho, un de zeta de t, entonces me queda R por omega al cuadrado, y me queda un
cos de zeta más seno de zeta. Si saco además un menos a factor común, que no lo saqué antes. Voy a sacar este menos a factor común y este menos a factor común. De manera que me queda menos R omega cuadrado. Y aquí queda cos de zeta, seno de zeta. Y esto que está acá es la dirección radial que habíamos visto aquí. Cos de zeta en I más seno de zeta en J. Cos de zeta en I más seno de zeta en J. Entonces aquí me queda la dirección radial. Ahora bien, ¿qué es esto que saqué aquí? Hay que analizar los dos términos. Este término que está acá hace referencia a una aceleración angular, o sea, ¿qué tan rápido cambia la velocidad en el movimiento de el círculo? ¿Qué tan rápido va moviéndose en el eje zeta, verdad? Si por ejemplo, véanme en la cámara a mí, el objeto se está moviendo muy lentamente, así, circular, y conforme pasa el tiempo va cada vez más rápido, eso significa que hay una aceleración angular. Esta es la aceleración angular. Entonces, este primer término hace referencia a ese cambio en la magnitud de la velocidad. Profe. Ajá. Y aceleración positiva sería igual siguiendo como la mano de la regla, la regla de la mano derecha. Sí, ¿verdad? en el caso de la aceleración, sí. La aceleración angular también tiene una dirección positiva hacia afuera si va en movimiento en contra de las manecillas del reloj. Ok. Ok, Álvaro, ya casi repito lo de la derivada de la velocidad, no había visto el chat. Y luego, esta otra parte, vean que hace referencia a una dirección radial. Esto que está acá se le llama aceleración radial. Bueno, tiene varios nombres. Aceleración radial. También se le llama aceleración normal, la pueden escuchar como ese nombre, o aceleración centrípeta. ¿Qué significado tiene la aceleración centrípeta? Asumamos que no existe aceleración angular, o sea que la rapidez es constante. O sea que el objeto no va a cambiar su rapidez, se va a seguir moviendo a la misma rapidez en ese círculo. ¿Qué ocurre? Vean lo que ocurre. Imagínense, ustedes tienen el objeto lo voy a poner tal vez aquí abajo. Tenemos el objeto en este punto, el objeto en este otro punto, porque hace el movimiento, se movió desde aquí hasta acá. Aquí tenemos el ángulo zeta que se movió. Esta es la distancia R inicial y esto es R final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes piensan en términos de las velocidades, vean que en este punto llevaba una velocidad tangencial en este sentido y en este punto una velocidad tangencial en este sentido. Si ustedes agarran esas velocidades, ustedes tienen que la velocidad inicial era esta es V inicial y esta es V final. Los tamaños de esas dos flechas deben de ser exactamente iguales porque la rapidez no está cambiando. Entonces la magnitud de esas velocidades tiene que ser exactamente la misma. Voy un segundo que se me quedó pegado. Ok, voy a borrar acá esta y regreso para tratar de hacerla de del mismo largo. Entonces, vean que esto es V inicial y esto es V final. Si yo hago la diferencia V final menos V inicial,
Esto sería sacar el delta V. Entonces vean que el vector velocidad no es, o sea, la velocidad en este punto, suena tonto, pero esto ya lo hablamos al puro inicio cuando hablaba de vectores. La velocidad al inicio no es la misma que la velocidad al final. Sí tienen el mismo, sí tienen la misma magnitud, pero su dirección cambió. Vean que la dirección de la velocidad cambió. De hecho, si ustedes obtienen este delta V, gráficamente se ve así. Siendo un poquito más cuidadosos y con mejores herramientas de dibujo, esta dirección que están obteniendo acá, el delta V, va hacia el puro centro del círculo. O sea, en la dirección radial negativa. Que es esta misma dirección que está acá, R negativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo agarro y digo que la aceleración media, yo la puedo definir, o la aceleración media, como delta V entre delta T, esta aceleración va a tener la dirección de este delta V, ¿verdad? Porque es el vector que me da la dirección. Entonces, esta aceleración radial se hace cargo no de cambiar la magnitud de la velocidad, como pasa con la aceleración angular, sino lo que hace es cambiar la dirección del movimiento. Siempre que tengamos un movimiento que cambia de dirección, es porque existe una aceleración radial. No importa si es un movimiento circular o si es un movimiento un poco más errático. Pensemos en una partícula que hace algo así. En cada punto donde él va cambiando su dirección, podemos pensar que aquí hay un círculo de radio R y que en este punto existe una fuerza, bueno, esto no hablemos de fuerza, pero existe una aceleración que va hacia el centro del círculo que hace que el objeto cambie de dirección. Ese círculo que está ahí se le llama círculo osculador. Cada uno de estos círculos se les llama círculos osculadores. Dependiendo del tamaño que tengan, va a tener una diferente radio, pero aparecen ahí. Entonces, ¿qué es importante que aprendan acá? Bueno, que existe una aceleración angular que se encarga de cambiar la magnitud de la velocidad y hay una aceleración radial que se encarga de cambiar la dirección del movimiento. Cuando yo... Profe. Ajá. Cuando estaba explicando, vi que dijo aceleración radial, pero luego dijo lo de centrípeta. ¿Son lo mismo o es Sí. otra cosa? Sí, es lo mismo. Se les llama centrípeta radial o normal. Aceleración normal, aceleración centrípeta o aceleración radial son las mismas, nada más que creo que es una cuestión de aplicaciones. La radial creo que la usamos más los físicos debido a su carácter de dirección. La centrípeta creo que aparece más en la parte ingenieril, dadas las aplicaciones que tiene. Y la normal, no sé, me imagino que más matemáticos, pero no tengo idea de dónde sale la normal. Yo casi nunca la uso. De mí la pueden escuchar como aceleración radial o aceleración centrípeta normalmente. Entonces, si hay una aceleración radial, ¿significa que el objeto está haciendo una curva más cerrada o más abierta? Si la aceleración radial es muy grande, entonces es más cerrada. Si la aceleración radial
es más pequeña, entonces es más abierta. Y si es 0, significa que está haciendo la misma curva, o sea, está así. Si es 0, eso es una buena pregunta también. Si es 0, veámoslo aquí en la ecuación, ¿qué pasa? Si es 0, entonces esta parte se me hace 0 y la aceleración solamente va a depender de un cambio. Es que cambia todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la aceleración angular es 0, entonces no debería haber un radio, ¿verdad? Sino que el radio se vuelve infinito y en realidad esto ya no tendría ningún sentido. O sea, esto aplica cuando hay un cambio en la posición. Para que exista aceleración angular, tiene que existir aceleración radial. Pero no tiene que haber aceleración angular para que exista la aceleración radial. Eso sí es importante. Ok. Tiene que haber primero un cambio de dirección y después también podemos hablar en cambio de magnitud de la velocidad. Ahora, si esto se me hace 0, también lo podemos ver de otra forma. Si esto se me hace 0, entonces estaría con un movimiento rectilíneo y yo tendría una aceleración normal. Una aceleración como las que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? A, que es rectilíneo. Pasaríamos a un movimiento rectilíneo. Bien, para mí toda esta parte de movimientos circulares es súper interesante. El de poder demostrar de dónde aparece la aceleración radial y la aceleración angular, para mí fue, bueno, cuando lo descubrí, digamos, también fue muy revelador para mí. O sea, entender de que sale a pura derivada. O sea, ustedes derivan porque es justamente eso. Ustedes tienen una posición que va cambiando y ustedes derivan y obtienen la velocidad. Y que esa velocidad se pueda ver en términos de cantidades angulares es muy interesante. Y después vuelvan a derivar, perdón, y entonces van a tener la aceleración. Ahora, aquí podemos también sacar otra parte de conclusiones. Vean que si hablamos de magnitudes, acá, por ejemplo, yo puedo decir que la magnitud de V es igual a R por omega. Entonces, si yo sustituyo acá, yo puedo hablar de que la aceleración radial la puedo ver como R por omega al cuadrado, tal como está ahí en la demostración. También lo puedo ver como R por V, R por V al cuadrado entre R al cuadrado, que sería lo mismo decir V al cuadrado entre R. Aquí lo que estoy haciendo es el paso, ¿verdad? Sustituí omega por V entre R. Entonces me queda V cuadrado entre R cuadrado y esto es V cuadrado entre R. Entonces la aceleración radial se puede ver de esta manera o de esta otra manera. Son las dos formas comunes de escribir la aceleración radial o centrípeta. Yo usualmente siempre me gusta esta es la que me sé de memoria, no sé por qué, siempre la tuve, se me quedó pegada y la uso. Entonces esto es V cuadrado entre R. Bien, nada me falta un tema de ver de este capítulo o de toda esta sección de cinemática, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniformemente acelerado hace referencia a que existe una aceleración angular, pero vamos a trabajar ese movimiento en una dimensión y no en dos dimensiones como lo hemos hecho acá. ¿Por qué en una dimensión? Porque si yo trabajo con las direcciones tangenciales y con las direcciones radiales, lo puedo ver en un movimiento circular, yo lo puedo ver como si fuera solamente un movimiento tangencial. No está cambiando R, o sea, la partícula no se está moviendo a diferentes radios, sino que simplemente está dando vueltas a un radio constante y por tanto todos los movimientos se dan en la dirección tangencial. Y uno lo que hace es
hacer, esto lo voy a dejar para la próxima clase. No es que voy a seguir circular, uniforme, acelerado. Que también MCUA. Que uno lo que hace es simplemente una analogía entre los diferentes variables. En una dimensión teníamos X, aquí vamos a tener zeta. En una dimensión teníamos AV, aquí vamos a tener a omega, y aquí teníamos a, y esto va a ser alfa. En esta demostración determinamos que estos son analogías, ¿verdad? Pero se pueden además relacionar estas variables sabiendo que V es igual a R por omega y que, perdón, y que, ¿Profe? sí. Tengo dos dudas, pero bueno, primero termine la idea para. Sí, yo nada más voy a terminar. Y que la aceleración se puede ver también como R por alfa. La aceleración, el aumento de la magnitud se puede ver como R por alfa. Sí, las dos dudas. Y ya, bueno, aquí lo voy a dejar. La próxima clase vemos todo lo que se refiere a MCUA. Sí. Bueno, primero es, bueno, para asegurarme de que entendí bien esto de o sea, que la aceleración radial no puede existir sin la angular, ¿verdad? Sí. Ok. Un Y lo otro sería, un objeto que se mueve a velocidad constante, pero en un círculo solamente tiene una aceleración centrípeta o radial, pero no tiene angular. ok, y ya lo otro sería, pero supongo que más, no sé si sería histórico o algo así, pero no entiendo por qué elevar una velocidad al cuadrado le empiezan a llamar aceleración. Es lo que no entiendo. No. Es que el omega, lo que entiendo es la derivada de la posición, ¿no? Aquí, en este caso, más o menos. Ajá. Aquí yo lo que estoy haciendo es la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Y esto es aceleración. Segunda derivada, no es que esté al cuadrado. Ahora, en esta otra parte de aquí, yo saco a factor común de zeta de t. Lo saco a factor común y entonces me queda de zeta de t. Esto que está acá es de zeta de t todo al cuadrado. Este sí está al cuadrado. Esto es la segunda derivada. Sí. Sí está me claro. perdí un poco, la verdad. A ver. Ok. Voy a irme para atrás un toque. Para calcular aquí yo lo que estoy haciendo es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, estoy agarrando esta ecuación que está aquí. R es una constante, zeta no es constante y tampoco omega necesariamente es constante. Entonces yo lo que hago es, saco el R que es una constante, derivo, es una derivada de multiplicación, entonces derivo esta primera que está aquí, sería la segunda derivada de zeta, y lo multiplico por esto sin derivar, que es la dirección tangencial. Y después más la primera sin derivar, que sería R de zeta de t, por la segunda derivada, que me queda coseno de zeta por la derivada de lo de adentro, que sería de zeta de t, menos seno de zeta por la derivada de lo de adentro, de zeta de t. Ahora sí. Ok, entonces se puede ver como, así vulgarmente, como la primera, o sea, la velocidad multiplicada por la segunda derivada, ¿no? ¿A dónde? No, en la derecha. Cuando se hace lo de
de la ley de producto. O sea, lo que está dentro, lo de los coseno y seno, sería la segunda derivada. Y eso ya la aceleración. Pero lo de la izquierda, que es el R por la derivada del ángulo, eso es una posición, ¿no? Digo, perdón, una velocidad. La velocidad es RW. Es este W, ¿verdad? Bueno, omega. Entonces, también, si quiere, lo podemos poner así. Esto es de omega de t. La derivada de omega con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ambas son aceleraciones. O sea, hace referencia a lo mismo. Sí, es que, o sea, el de la izquierda sí me queda claro cómo llega a ser aceleración, pero el de la derecha como que lo veo visualmente raro, o sea, que una velocidad multiplicada por una segunda derivada, ambas concluye siendo una aceleración, pero no sé si es solo cosa de nombre o algo así. Ah, usted lo que se refiere es ¿por qué esto es una aceleración? Ajá. Ah, ok. Bueno, primero lo podemos sacar por pura unidades. Si usted saca las unidades de estos son metros por radianes. Las unidades de omega son radianes sobre segundo. Y esto está al cuadrado. Entonces, por unidades, esto me queda radianes. Recuerden que los radianes son unas unidades mudas, ¿verdad? Si aparece otra a la par de ellas, los radianes desaparecen. Entonces, esto sería metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya tiene unidades de aceleración. Ok. Otra forma. Lo de la derecha, así sí. O sea, esas son las unidades de lo que hay del coseno y seno, ¿verdad? Ajá. Ajá, okay. Aquí, o sea, de esta parte de aquí. Igual funciona si, bueno, es que, bueno, tengo entendido que en física usualmente usamos grados, pero igual se puede aplicar radianes para esa parte. Las unidades oficiales de omega ante el sistema internacional es radianes. Pero bueno, no afecta nada si se usa esa convención y estamos trabajando con ángulos de grados. Con grados, nada más hay que tener el cuidado de que hay que multiplicar por un 2pi en algún momento. Pero de que funciona, sí, es una conversión nada más. Son unidades distintas. Lo que no tengo claro es que los grados son... Es que los grados aparecen porque son una división de un espacio en 360, o sea, un círculo se divide en 360 espacios distintos. Los radianes aparecen como una relación de distancias para formar el círculo. Creo que era así. Entonces hay una pequeña diferencia ahí hay una diferencia en el significado. Porque yo creo que los grados, a diferencia de los radianes, no son mudos. Los grados sí hay que convertirlos a radianes para poder quitárselos de encima. Y se los quita uno utilizando el 2pi. Pero tengo mis dudas al respecto. Cuando uno trabaja con variables circulares, es mejor trabajarlo siempre en radianes. Ok. Bien. Ok, lo dejamos hasta aquí hoy. La próxima clase nada más vemos lo del movimiento circular uniformemente acelerado y hoy les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que hagamos en la clase. Recuerden también que el viernes hay quiz, ¿verdad? El viernes hay quiz sobre este tema. Sobre este tema que se refiere a movimiento circular. O sea, ya tuvieron que haber leído todo el capítulo 3. Entonces se evalúa lo que está en el libro del capítulo 3. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, pura vida. Buena tarde. Gracias a ustedes. Bueno, profe. Por la paciencia. Bueno, profe, pura vida. Álvaro, ¿le quedó claro lo de la derivada de estas? ¿O ya se fue? Sí, era de eso, nada más de dónde salía, porque en un momento